Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno presentó el veto a la ley de ingreso familiar de emergencia, el cual es aditivo y sustitutivo a la vez, tecnicismos legislativos. Bueno, esto significa que dichas adiciones y sustituciones introducidas por el Ejecutivo tienen por objeto focalizar la entrega de este beneficio, aumentar el número de beneficiarios, incorporando a un nuevo grupo de estos en razón a su rango etario y vulnerabilidad socioeconómica. La semana pasada la iniciativa fue aprobada, pero sin el mecanismo de distribución de los 802 millones de dólares contemplados, pese a que la oposición hizo un llamado al gobierno a aumentar los montos y la cobertura del beneficio. Se mantienen los mismos que en la propuesta original y de manera decreciente, que es otra de las diferencias entre oposición y gobierno. Son 65 el primer mes, 55, 45 desde el tercer mes. Bueno, en concreto, es un veto sustitutivo respecto de los objetivos del indicador socioeconómico de emergencia y a la vez el documento es aditivo respecto de los montos a repartir. Ahora el beneficio va en ayuda de 4 millones de personas y es la última oportunidad que tiene el Congreso de aprobar el texto. De lo contrario, podemos correr el riesgo de que no lleguen a las familias. Es una urgencia que se tiene, es la política la que está discutiendo, son más que detalles, son miradas distintas, son posiciones distintas. Estar en el gobierno y ser oposición siempre ha sido, depende de quién esté, pero siempre ha sido responsabilidades distintas. Yo creo, honestamente, vamos a hablar luego con un diputado, con un expresidente de partido, que claro, es un tema súper sensible, súper importante porque son personas y son familias, y son personas y familias que lo están pasando muy mal y con mucho susto a lo que viene. Dejado eso de lado y con todo el respeto que ello merece, la discusión que se está produciendo no hay que dramatizar en cuanto a que también se juegan otras cosas políticas acá. Se juega, por ejemplo, una cohesión de la oposición. Alguien dirá, pero ¿cómo eso va a importar? No estoy diciendo que eso importe, lo otro es lo relevante. Pero también hay que entender el papel que juega un gobierno, que tiene que mantener la billetera fiscal porque no sabe hasta cuándo dura la pandemia y hasta cuánto dura la crisis. Y dice, bueno, no me puedo gastar todo ahora, tengo que cuidar. Ese es el papel del ministro de Hacienda. Y no es distinto cuando quienes oposición hoy día estaban en Hacienda. Y lo que era oposición, hoy día la oposición dice, bueno, sí se puede, sí hay espacio. Es muy interesante lo que se está produciendo desde el punto de vista, sin decirlo frívolamente, interesante, pero es una discusión muy de fondo, muy política, y aquí vamos a ver cuánto ancho, palabras del expresidente Lagos, cuánto ancho tiene, no la oposición, tiene la política para darse la oportunidad de llegar a acuerdos con temas grandes y tan importantes como este del ingreso familiar de emergencia en Chile. Nos vamos de inmediato a la pregunta del día. ¿Deben las autoridades sanitarias declarar cuarentena en toda la región metropolitana? Déjeme decirle algo solamente. Hoy día hay 25 comunas, en la gran mayoría. Faltan algunas comunas como Pudahuel, Maipú, que son muy grandes. Faltan muchas comunas que son rurales, no completamente, pero una representación rural importante, y quedan las del sector oriente, desde La Reina hasta Vitacura, Las Condes, Providencia, qué sé yo. Pero, Huechuraba, pero, ojo, que en el último informe, en la última minuta que acabo de leer, me llegó recién, hace muy poquito, del Consejo Asesor Presidencial, hay un punto donde se habla de la necesidad de prestar atención al preocupante repunte de casos en el sector oriente, que ya estuvieron en cuarentena y que hoy día no están. Esto es muy dinámico, por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos porque el que se confía pierde. Y si no, pregúntele a los habitantes de Wuhan. Y si no, pregúntele a los habitantes de Corea del Sur, país ícono en el mundo, en el, comillas, triunfo frente a la pandemia. Hoy día están con casos preocupantes de rebrote. Por lo tanto, no vamos a cantar victoria nosotros, ¿cierto? Bueno, vamos a la mesa de conversación y ya presentábamos o ya adelantábamos que íbamos a estar con un exdiputado, exministro del Trabajo, expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Osvaldo, buenas noches, gracias por recibirnos en su casa. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, Osvaldo. Yo creo que, bueno, usted tiene experiencia política, yo no, yo solamente soy un observador, pero dividir es muy irresponsable, dividir esta en la mirada de la urgencia y la necesidad, que es lo más importante, del que las familias puedan obtener estos recursos. Y la discusión política, que creo que tiene un alcance y otros ribetes que van más allá de la discusión propiamente. ¿Usted lo ve algo así también?
Yo creo que efectivamente esta va a ser una tensión que va a seguir acompañándonos. Hay una visión de la oposición y además con elementos técnicos importantes que estiman que el gobierno no está haciendo el esfuerzo necesario. Y el gobierno estima que sí lo está haciendo, y en eso va a ser siempre muy difícil llegar a acuerdo. Tal vez lo que ha faltado es una mayor conversación, un mayor diálogo, y en ese sentido el gobierno creo que ha cometido el error de no abrir un espacio de diálogo con más información. Hay cosas que siempre quedan ahí latentes y en consecuencia siempre estos son decisiones difíciles. Yo tengo la impresión de que la oposición no tiene a esta altura otra alternativa que aprobar el veto. Es muy difícil decir que no. Sin embargo, creo que ha hecho un buen punto la oposición al plantear con elementos técnicos y con información idónea, de plantear que efectivamente es insuficiente, que es erróneo, que es muy engorroso, que tal vez debieran haberse hecho de otra manera las cosas, y esa es una discusión que va a seguir desarrollándose. Sí, está hecho el punto. De hecho, en la oposición han participado técnicos de respetable trayectoria, no solamente políticos o parlamentarios. Ha participado el expresidente del Banco Central, Roberto Salles, José de Gregorio, el exministro Rodrigo Valdés, y entre otros, Andrea Repeto. Personas que no vienen propiamente del mundo político, sino más bien técnico también, que apoyan, y no habíamos visto a la oposición unida en ningún proyecto hace mucho rato, ¿no? Bueno, así es. Yo creo que, bueno, ese es otro tema, ¿no? Sin lugar a dudas, no es fácil ser oposición en circunstancias tan naturales, que la tensión es qué tanto colaboramos o qué significa la colaboración. Significa simplemente no dar opinión, no tener de pronto una crítica. No es fácil esto, sobre todo porque la situación es muy dramática. Déjenme plantearlo desde otro punto de vista. Hay una discusión técnica respecto a si cuarentena completa, cuarentena no completa, si... Yo no me atrevo a dar una opinión porque no soy especialista, pero convengamos que también en eso hay opinión. El punto es que al margen del factor técnico de decisión si cuarentena completa o no, me refiero a la región metropolitana, sí, es si estas comunes están en condiciones de cumplir aquello. En Puente Alto hay más de 80.000 personas que hoy día están vinculadas con ollas comunes. No todas tienen, a veces son iniciativas simplemente comunitarias. La Maca Gárate en Puente Alto, que donde yo conozco más, ella tiene una olla común y es una iniciativa de ella, juntando cosas. O sea, estaremos en condiciones de soportar una cuarentena de esta naturaleza, porque no hay que hacer cosas que lo que técnicamente pudiera ser razonable, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista de la realidad de las cosas, no es tan viable. Y en eso hay que combinar, en consecuencia, razones técnicas con razones de otra naturaleza. La realidad a veces es siempre un poquitito más decisiva que la sola elucubración técnica en estas cosas. Sí, sí, por supuesto. Vamos un poquito más a lo técnico que usted maneja mejor en materia de ingreso, este ingreso familiar de emergencia. El gobierno propone, vamos a decir cifras brutas, o sea, cifras gruesas, 65.000 pesos, y la oposición está pidiendo un esfuerzo hasta los 80, un poco más de 80.000 pesos, que es la línea de la indigencia, de ahí hacia arriba, ¿no es cierto? Esto es por personas. Pero claro, son 4,5 millones de personas, son cerca de 80 millones de dólares que le costaría al fisco. Usted poniendo eso un segundo, fue gobierno, ¿es razonable que no teniendo hacia adelante un horizonte claro de cuánto dura esto, guardar esos 80 millones de dólares para la necesidad de eventualmente un cuarto mes, un quinto mes? Yo creo que es razonable, por lo que decía antes, porque si queremos que la cuarentena sea posible, más aún si se extiende a toda la región, sin perjuicio de las regiones en general, la única forma de soportar aquello es teniendo a la gente en condiciones de quedarse en la casa. Y eso implica un recurso financiero más sustantivo. Podrán ser más o menos, pero evidentemente lo que se está planteando, hay mucha gente que queda afuera, hay mucha gente que no va a tener acceso, y a eso agregue usted que esto se va a pagar en 30 días más, con todo el esfuerzo que hay que hacer desde el punto de vista administrativo. Entonces, es una situación bien extraña. El ministro ha dicho que estamos al borde de las posibilidades fiscales, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero no nos gastemos todo ahora. Entonces, pareciera ser que sí tenemos holgura. Entonces, ¿y qué pasa con los 4.000 millones de dólares que hay en los fondos de la defensa? ¿Y qué pasó con los 22.000 de los fondos soberanos?
Y ni siquiera estoy hablando de la posibilidad de endeudamiento. Entonces, esta es una discusión en que no siempre los datos son suficientemente transparentes. A lo mejor valdría la pena que el ministro expresara ante la ciudadanía y dijera, mira, esta es la realidad, estas son las condiciones que tenemos. Sigue siendo esa una incógnita. Y usted comprenderá que para la persona que finalmente va a ser el sujeto de este proceso, que es el que vive en esta casa, asignado, qué sé yo, si bien es una discusión lejana, porque finalmente el problema, mire, déjeme decirlo de otra manera, yo creo que el gobierno comete un error en general de estas cosas, y es que no vincula lo que fueron los contenidos de la protesta social de octubre con la pandemia y para lo que viene después. Y este va a ser un continuo. Efectivamente, hoy día tenemos una situación de emergencia, no tengo ninguna duda, pero las soluciones, la línea que hay construyendo, tienen que considerar. El estallido social dio cuenta de un país tremendamente desigual y en consecuencia las medidas que hay que tomar a propósito de la pandemia en el ámbito económico-social tienen que hacerse cargo de esa desigualdad, porque es estructural. Sí, y en consecuencia las soluciones tienen que considerar aquello. Les doy un segundo ejemplo para graficar. El gobierno está presentando un proyecto, ahora lo anduvo desestimando porque claramente estaba mal hecho respecto a los trabajadores a honorarios. Usted sabe, Matías, que buena parte de los trabajadores a honorarios son trabajadores que trabajan en el sector público. Todos sabemos que esos contratos a honorarios no son ciertos. Todos sabemos que son contratos de trabajo, que en consecuencia debieran ser como tal. En consecuencia, el gobierno, cuando plantea una solución, tendría que también pensar en cómo vamos a resolver este problema que es más estructural. Y está bien, le podemos devolver el impuesto ahora y un seguro también puede ser, pero no resuelve el problema de fondo. Entonces, yo creo que el problema no está clara esta línea de lo que nos pasó el 18 de octubre, lo que nos vino con la pandemia y lo que viene para adelante. ¿Cómo se explica usted esta narrativa que hace respecto de la actitud del gobierno, la forma de actuar del gobierno que le parece errónea a usted, que es de la oposición? ¿Cómo se lo explica? Trate de ponerse en la cabeza, porque aquí no estamos hablando de los buenos y los malos, los que entienden, los que no entienden, los que creen el bien por el mal. Son miradas distintas, que son legítimas, y la política justamente se trata de eso, ¿no? De sentarse a conversar hasta llegar a puntos comunes. Pero ¿cómo interpreta usted el actuar del gobierno con este veto, que no hace grandes cambios? Yo creo que hay un problema que yo reconozco que tiene que ver con la incertidumbre en que estamos. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué tan más profundo va a ser? Yo eso lo puedo entender y creo que debiera ser la lógica de cualquier administración. Y también debiera ser la lógica de la oposición, porque la incertidumbre que tiene el gobierno también la tiene la oposición. Pero ¿sabe cuál es el punto? Yo creo que hay un exceso de ideologismo en esto. Porque finalmente lo que ha quedado al descubierto es que el problema de la desigualdad era un problema real, y dos, que la necesidad de un Estado era también un tema real. Y por eso todo el mundo hoy día mira al Estado y mira a la construcción de un proyecto de seguridad social de verdad, de protección social, de darle a todos los chilenos y chilenas una cierta base de sustentación social que le permita enfrentar, bueno, no siempre vamos a tener pandemia, pero las contingencias propias de las situaciones en que se mueven las economías mundiales. Ahora, y al gobierno creo yo que le cuesta mucho entender eso, entender que finalmente lo que hay aquí de fondo es un problema más estructural. Esto que se dice, bueno, esto va a durar poco y después vamos a salir de nuevo, eso no es cierto. No sé si. Osvaldo, eso no es cierto. Nosotros después de esto podemos andar en la altura de los 15 o 18 puntos de cesantía. Sí. Osvaldo, hay una paradoja interesante que hoy día, voy a ponerlo en forma caricaturesca, los despilfarradores, bien caricaturescos, para que los que quieren gastarse la plata en la oposición, los que quieren cuidar para adelante son los que están en el gobierno, administrando el fisco. Pero Chile puede hoy día poner plata sobre la mesa porque tiene muchos ahorros, y esos ahorros se han producido en los últimos 20, 25 años fruto de políticas que se fundaron y se inauguraron en gobiernos
de quienes hoy son oposición. Por ejemplo, el seguro de cesantía en el gobierno del presidente Lagos, de su partido. Entonces, Sí, claro. la responsabilidad, todo lo que tiene que ver con el superávit estructural, el vaca gorda, vaca flaca, en fin, eso, entonces, lo desconoció su sector hoy día, que oposición le dice gasten, 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 cuando la inauguración de los periodos de prudencia fueron en los gobiernos que ustedes eran administración pública. Es que yo no creo que sea cierto del gasten, gasten, gasten. El presidente dijo que había 2.000 millones de dólares para enfrentar el tema de los informales. Y esto gasta 802. Y hoy día está proponiendo 800 y lo que le está diciendo la oposición, mire, póngales 200 más. O sea, está en el rango, está en la mitad, 300 más para ser preciso, a 1.100. Está en el rango de lo que el presidente anunció, si aquí no se está inventando nada. Así que yo creo que es un tanto injusto esto que gasten, 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 porque como usted bien lo decía en la primera parte de su los gobiernos de la concertación mostraron, uno puede tener muchas críticas en muchos planos, por favor, yo soy uno de ellos también, pero nadie podrá desconocer que había responsabilidad en el gasto y que si se logró ahorrar lo que se logró ahorrar y tuvimos... Y generar la institucionalidad, Osvaldo, generar la institucionalidad. Más que los montos, es generar la institucionalidad de ahorrar. Así es, pues. Pero mire, a propósito de eso, cuando el presidente Lago instaló el seguro de cesantía, yo le pido que usted alguna vez vea las cosas que dijo la derecha respecto de esto. De que esto iba a provocar cesantía, que iba a provocar desempleo, que íbamos a recargar a los empresarios con el aporte que ellos iban a hacer a la cuenta individual del trabajador. Esas cosas se hicieron. Y eso nos pasa mucho tiempo. Y fíjese usted lo que sucede ahora. Viene el gobierno y dice, mire, vamos a recurrir al seguro de cesantía, pero ¿sabe? Primero el ahorro del trabajador, después nos vamos al fondo solidario. Y comprometió 2.000 millones de dólares, y para serle franco, todavía eso no se está pagando. O sea, esos 2.000 millones de dólares no se han ocupado, porque se están usando los fondos de los trabajadores. Entonces, algunos dijeron, no, lo que pasa es que esto puede ser que beneficie mucho a los sueldos altos que van a recurrir al seguro de cesantía. Bueno, póngale un tope, esas cosas lo hicimos muchas veces. Osvaldo, pero ¿no reconocen esa prudencia que ustedes dicen, y se enorgullecen algunos, otros no, pero de haber implementado, haber inaugurado en este país, en democracia? ¿No empatizan en algo con un ministro que está en ese mismo asiento hoy día tratando de pensar en el largo plazo en la prudencia del manejo de los recursos fiscales que son escasos? Es que uno puede empatizar y yo en eso no tengo inconveniente. Si no es un problema de empatía, es un problema del objetivo político de las cosas que se hicieron. Cuando se hizo esta institucionalidad a la que usted se refiere, cuando se hicieron estos ahorros, el concepto tanto coloquial era, bueno, ahora hay que juntar plata para cuando vengan las vacas flacas. Ese fue el concepto, así se estructuró ideológicamente, sí. Si usted me dice, coloquialmente, esta política. Bueno, ¿y cuándo son las vacas flacas? Osvaldo, entonces, no se trata de gastar por gastar. Yo no estoy de acuerdo con esto de la frase que se dijo de echar la casa por la ventana. A mí no me parece, creo que es poco serio. Pero lo que sí tengo claro es que si logramos juntar 23.000 millones de dólares en fondos soberanos, ¿para qué juntamos esa plata? ¿Para qué la ahorramos? ¿No era para gastarla en momentos de esta naturaleza? No digo todo, Entonces a lo mejor valía la pena que nos dijeran cuánto se ha gastado de eso. ¿Tiene sentido, Matías, hoy día que no hay ninguna hipótesis de conflicto, mantener 4.000 millones de dólares en los fondos de la defensa? Entonces cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué no miramos esas cosas? Uno no está siendo irresponsable, lo que le está diciendo, recursos hay. Y el gobierno reconoce que hay recursos, y lo que el gobierno dice no es un problema de falta de recursos, lo que dice es que, como está tan incierto el futuro, no nos gastemos todas las balas ahora. Eso es lo que dice el gobierno. Eso es lo que dice. No es que le falten balas. Perdónenme la expresión. No, se entiende. Entonces lo que estamos discutiendo hoy día es cuánto se ocupa ahora y cuánto se sigue manteniendo. Si usted fuera diputado, en estas circunstancias, ¿qué votaría, Osvaldo? ¿Perdón? Si usted fuese diputado hoy día, ¿qué votaría? Mire, déjeme decirlo con un ejemplo práctico. Hace muchos años, en el primer gobierno del presidente Piñera, hubo una situación respecto al reajuste del sector público. Yo era parlamentario entonces. Y para nadie es un misterio que siempre tenía una buena relación con el mundo sindical. Y en aquella ocasión llegó un momento en que o se votaba a favor
o se iba a una mixta. Y yo le pregunté a la CUT entonces era presidente Arturo Martínez, y Arturo Martínez, con esa sagacidad y sapiencia de los viejos dirigentes, de esos que han aprendido en la lucha concreta, me dijo, hay que aprobar porque no podemos, los viejos no pueden esperar más. Y yo voté a favor. Y gracias a mi voto se aprobó. ¿Usted cree Porque que me provocó más algún problema en mi partido, para ser sincero. Me imagino. De hecho, fui pasado al Tribunal de Supremo, pero fue el costo de hacerle caso al mundo del trabajo, a esos viejos dirigentes que, por Dios, que hacen falta hoy día. Usted, si fuera parlamentario del Partido Socialista hoy día, si usted me votaría pregunta mañana, a favor. yo creo que no hay otra alternativa que aprobar, pero creo que lo que hizo la oposición fue bien hecho, Osvaldo, porque efectivamente había que generar el conflicto. Osvaldo Andrade, muchísimas gracias. Yo habría ido más. Sí, cuénteme. Si me permite, yo habría ido más allá. Yo, después de haber votado como se votó, es decir, aprobar en general el ejemplo, yo habría venido a hablar con el presidente de la República, a La Moneda, y le habría dicho, presidente, aquí está la oposición, nosotros queremos colaborar, pero así no se puede. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Osvaldo, muchísimas gracias. Que esté muy bien y muy buenas noches. Que esté muy bien usted también. Buenas noches. Cuídese, gracias. Vamos a la pregunta del día, porque está sobre la mesa si deben las autoridades sanitarias declarar cuarentena en toda la región metropolitana. ¿Qué cree usted? 91% cree que sí, 9% cree lo contrario. Hasta ahora. Pausa y volvemos en Vía Pública. De vuelta en Vía Pública y nuevamente nos enfocamos en materias económicas y sociales, porque esta pandemia es de multiefecto, eso lo sabemos, y ya está pegando muy fuerte en el empleo de los chilenos. Vamos a conversar con Alejandro Alarcón, que es economista y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Alejandro, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías, gusto de escucharte. Igualmente. No te veo bien, pero supongo que ustedes me ven. Sí, te vemos bien y te escuchamos, que es lo importante. Alejandro, esta mañana la ministra del Trabajo, la ministra María José Saldívar, fue súper franca al decirnos que el 8% de desempleo que mostró la última cifra del Instituto Nacional de Estadística no es la realidad de este país, no es que esté mala la cifra, sino que no representa lo que es de la foto de hoy. Eso es una foto con un rezago de 3 meses de atrás, enero, febrero y marzo, donde enero y febrero todavía no era COVID, marzo en la mitad tampoco fue fuerte en COVID, recién la segunda quincena. Por lo tanto, ese 8% no es real. Y además habló que podíamos llegar al 18% de desempleo en Chile. Cuéntanos qué significa eso. Llévalo al terreno, Alejandro, por favor. Bueno, primero tengo que decir que los cálculos que tiene la ministra están en el techo de lo que yo he calculado también hacia el fin del invierno. Yo tengo calculado que el desempleo a fin del invierno puede ser 15% más menos 2%, lo que significa que su techo es muy parecido al techo mío, de cerca del 18%. Y eso significa, dado que la fuerza de trabajo es aproximadamente 10 millones de personas, que vamos a tener un desempleo entre 1,5 millones de personas a 1,8 millones de personas, es decir, muchos chilenos y chilenas no van a tener pega cuando eso ocurra. Pueden haber variaciones, pero la trayectoria de la economía ya está marcada, tal como lo habíamos conversado casi al final del verano, ¿no es cierto, Matías? Por estas mismas ondas. Y la trayectoria marca que el segundo trimestre de este año va a ser el peor trimestre para la economía chilena en muchos años, porque yo me he ido ya convenciendo, dadas las trayectorias que calculo, que vamos a tener una caída del IMASEC cercana al 10%, y por lo tanto eso va a ir acompañado de un aumento importante en la tasa de desempleo. El último IMASEC fue 3,6% negativo, si no me equivoco, ¿no? Sí, el IMASEC de marzo fue 3,5%, pero tal como apuntabas muy bien tú, eso refleja la mitad de marzo, desde que empieza el cierre de la economía, como se dice en muchas partes, la cuarentena, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el nivel de transacciones y los ingresos de empresas y personas empiezan a reducirse dramáticamente.
y por lo tanto es lo que tenemos en marzo, pero en abril probablemente vamos a tener un IMASEC, yo tengo entre 7 y 10%, pero las trayectorias cuando tú las calculas empujan mucho el número final, y el número final a mí me parece que podría estar cerca del 10% en marzo y también 10% en ese segundo trimestre, que la única buena noticia que puedo dar es que puede ser el peor del año, es decir, que el tercer trimestre podríamos tener una caída mucho menor. Yo he calculado en este momento una caída de 4% y una esperanzador cifra nula en el último trimestre y tal vez levemente positiva, es decir, la mala noticia que tengo con el cálculo de las trayectorias y del desempleo, ¿no es cierto? Es un poquito esperanzada o llama a tener una tímida esperanza que vamos a tener hacia fines de este año una recuperación de la economía, una recuperación moderada, pero al fin y al cabo dando la vuelta ya en esta U que tenemos. Alejandro, ¿cuál es el peor IMASEC que registra nuestra historia reciente? Para tener una comparación, si vamos a tener un abril de entre menos 7, menos 10% de actividad económica según tu proyección, ¿con qué podemos compararlo? ¿A cuánto llegamos, para que nos acordemos? ¿A cuánto llegamos el 2008 en la subprime? En la subprime tuvimos IMASEC cercano a una caída de 4%. Por lo tanto, si mi proyección es correcta, y creo que va a estar muy cercano de eso, sería peor que eso. ¿Y el desempleo, Alejandro, para comparar también con ese último mal recuerdo que tenemos del 2008 con el subprime? ¿Cuánto llegamos de desempleo? Durante el 2009 yo recuerdo haber tenido proyecciones y después efectivamente ocurrido de caídas cercanas al 4%. ¿Ah? O sea que esto sería peor que eso, pero yo te diría, Matías, que debemos comparar también con la última gran crisis que tuvo la economía chilena, que fue la que fue la 82. La del 82-83, porque en el 83 el Producto Interno Bruto cayó cerca del 14% y el desempleo llegó a 25%. O sea, todavía en estas proyecciones no tenemos lo peor de lo peor que fue esa crisis. Es muy malo, ¿no es cierto? Pero parece que hemos aprendido y yo creo que ahora el programa de protección del empleo que ha dirigido con mucha eficiencia el ministro de Hacienda, Briones, ha permitido, yo diría, suavizar esa caída en el desempleo y es lo que hay que apoyar en estos momentos. Claro, el 82, eso te iba a decir, fue similar a ese. Tú dices que llegó al 25, ¿eh? Yo había visto que... Sí, eso fue ya más, porque fue más bien el 83, ¿eh? El 83 cuando tuvimos esa cifra, pero da lo mismo porque sí, todo el mundo la conoce como la crisis 82-83, claro. Y yo era muy joven en esa época, estamos hablando de muchos años atrás, pero lo recuerdo nítidamente. Yo era un estudiante de los últimos años de la Escuela de Economía, de mi querida escuela de la Universidad de Chile, y recuerdo nítidamente una época donde yo creo que no había tanta instrumentos y conocimiento, ¿no? Respecto a la profundidad que puede tener el ciclo económico en determinadas circunstancias. Y eso es lo que ha explicado muy bien la autoridad, el ministro, cuando dice que tenemos que tomar medidas para que un shock transitorio como el que estamos viviendo no se transforme en un problema permanente. Yo de las mejores definiciones que he escuchado y que es lo que hemos aprendido los economistas en los últimos 30 años. Además, Chile en el 82, bueno, las caídas son caídas y cuando es porcentuales respecto del ciclo que lo precede, por lo tanto es la misma profundidad. Caer el 14 entonces, caer el 14 hoy día es lo mismo, pero el punto es que Chile venía de una economía más bien pobre, de un país con poco desarrollo, en cambio ahora nos pilla de últimos 30 años con mucha bonanza, donde nos habíamos acostumbrado a cosas que probablemente Chile no conocía, a formas de consumo, a coberturas educacionales, a gente se abriera culturalmente a viajar, gente que nunca había viajado, a tener un estándar de vida que nunca Chile, nuestros padres, abuelos, bisabuelos tuvieron. Entonces quizás el golpe psicológico para nuestra población va a ser muy fuerte para todos nosotros, ¿o no? Sí, es verdad, eso es cierto. Y se resume en la cifra que entre aquella época y ahora el ingreso per cápita creció 5 veces. Estábamos hablando de $5.000 per cápita en aquella época y ahora estamos hablando cerca de los 24.000. O sea,
5 veces. Pero yo creo que en la medida que esto pase, va a pasar, yo creo que va a pasar, y lo peor es la pandemia, porque eso es lo que pone la nota de incertidumbre, porque se trata de una situación inédita, no se conoce en estos momentos una cura, y por eso que es muy importante tratar de vivir con el virus, como se dice, como ha venido haciéndose en el norte del mundo, en el hemisferio norte. Muchos países tratan de abrir la economía con bastante temor, porque tú puedes abrir la economía, ¿no es cierto? Tú puedes decirle a la gente, ya pueden ir, vamos a decir, a un restaurante. Incluso en Estados Unidos están abriendo los cines, pese a toda la situación que han tenido. Pero en los temores, el miedo a agarrar el virus sigue siendo muy, muy fuerte, y por lo tanto va a pasar un buen tiempo antes que se recupere la normalidad total. Y eso va a venir con la vacuna, ¿no es cierto? Y que va a aislar la enfermedad de los seres humanos. Yo creo que eso podría darse de aquí a un año para que eso se masifique. Y yo no soy experto en medicina ni en ciencia, pero eso es lo que yo he recogido de los análisis que están haciendo muchas revistas científicas en el hemisferio norte, y sobre todo en Estados Unidos y Europa. Sí. Alejandro, hay sectores de la economía que habían sido particularmente dinámicos, activos en generación de empleo, de riqueza, por ejemplo, el turismo, ¿no? El turismo, la gastronomía, en la hotelería, en muchos puntos de Chile. Había llevado desarrollo, hasta ahora ha llevado, no lo matemos, no había. No. Ha llevado desarrollo a puntos muchas veces muy remotos de nuestra geografía, ¿no? Con una empresa de turismo aventura, con unas cabañas en el sur, con unas, qué sé yo, unas termas en el norte. Es decir, ha ayudado a la descentralización. Es un sector de la economía a la cual le debemos mucho y ha dado muchísimo empleo. Y es particularmente ese uno de los que está hoy día más complicados. ¿Qué se podría hacer con algo así? Porque si no lo ayudamos, se va a demorar a lo mejor 2 o 3 años, y cuando queramos recuperarlo no lo vamos a tener. Bueno, es claramente ahí tiene que haber un soporte, porque tú tienes mucha razón de que hay sectores que no van a poder tener posibilidad de enfrentar la pandemia como lo enfrenta lo que yo he llamado la economía online, la economía de las plataformas que se conectan, la producción sobre todo de servicios a través de la red, de las plataformas. Yo creo que esos sectores han continuado de alguna u otra manera defendiéndose. Yo mismo estoy involucrado en varias actividades online y los últimos 60 días he tenido una cuarentena total. Yo tengo una diabetes mellitus que me obliga a estar muy aislado, y por lo tanto mi vida ha transcurrido igual que la de los astronautas, a 500 kilómetros de la Tierra, ¿no es cierto?, conectados a través de las plataformas. Pero más allá de eso, yo creo que hay sectores que va a ser más difícil devolverlos a la normalidad por el enorme impacto, entre ellos el turismo, lo mismo los viajes, la aviación. Ayer subimos de la quiebra de Avianca. Entonces, la economía está separada en estos momentos en la economía online y la economía offline, que significa que se requiere presencialidad. No hay caso ahí. Tú no tienes manera de producir, seguir produciendo y conectado y producir bienes y servicios si requieres presencialidad. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las áreas que dio mucho, ha dado mucho, y yo creo que va a dar mucho en el futuro, como el turismo, y que se ha desarrollado con mucha fuerza y que trajo mucha gente a este pequeño país abierto, ¿no es cierto?, con muy pocos habitantes si uno lo compara con cualquier país, y arrastró mucho interés en nuestro país. Alejandro Alarcón, muchísimas gracias por esta conversación a la distancia. ¿Sigues haciendo clases a la distancia también? Por supuesto. Todo igual. Yo con mis alumnos, que si alguien está mirando, los saludo, las saludo y los saludo, como dice una querida periodista. Pero claro que hago clases a través de online. ¿Y cómo ha sido para un profesor universitario que no es nativo digital? Yo tampoco lo soy. Hemos ido aprendiendo. ¿Cómo es cambiar culturalmente a hacer clases? Muchos años haciendo clases tú ahí en la Chile. Sí, ¿Cómo ha sido eso? He estado dedicado 45 años a la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, pero te puedo decir que es una experiencia realmente, para mí ha sido duro. No he tenido problemas con conectarme, pero yo tengo casi 100 alumnos en mi curso y no veo a nadie.
solamente veo la pantalla y veo que yo estoy en la pantalla tal como me veo ahora en la emisión que está haciendo la Televisión Nacional desde ahí, pero es muy duro, es muy duro. Yo por eso que te digo que este ejemplo del astronauta a 500 kilómetros de la Tierra es exactamente como hemos estado muchos, y con los alumnos es más claro todavía. Pero tenemos que salir adelante. Se puede. Y lo vamos a lograr. Chao, Alejandro. Espero verte la próxima vez aquí en estudio cuando salgamos del ojo de este huracán al menos. Buenas noches, Matías. Que te vaya bien. Muy buenas noches. Uy, 23 horas con 44 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Se me cayó el alcohol. En tiempos de pandemia, los niños no deben dejar de aprender. WebClass entrega continuidad pedagógica a colegios de Chile con módulos de planificación, evaluación de aprendizajes, recursos digitales, compromiso parental, aulas virtuales y administración. Más de 1 millón de alumnos asisten hoy virtualmente a clases. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en www.webclass.com. Vamos de inmediato a la pantalla porque allí revisamos el resultado de la pregunta que ustedes participaron, ustedes respondieron, y tiene que ver si estás o no de acuerdo con poner cuarentena total en la región metropolitana. El 91% sí está de acuerdo. El 9% restante piensa lo contrario. Vamos a nuestro sitio, nuestro portal de noticias 24 horas, que está encabezada por el cómo prevenir. Se triplican los casos de intoxicados con desinfectantes en Chile. Ojo con eso. Y los niños, obviamente, son los más afectados. Si uno anda con una botellita de alcohol, bueno, hay que tener cuidado porque a veces puede ser parecido al cloro, puede ser parecido a otro. Si un niño ve que alguien se echa alcohol en las manos y no identifica, se puede echar cloro, se lo puede llevar a los ojos. En fin, hay que tener mucho cuidado porque hoy día los elementos de aseo están mucho más a la mano y se utilizan mucho más en todas nuestras casas. Entonces, mire la foto de este chiquitito o chiquitita ahí manipulando y uno lo ve cotidianamente, puede generar algún peligro. Así que muchísimo cuidado. Más detalles aquí en la crónica en 24horas.cl. La temperatura en este momento en la región metropolitana es de 8 grados con 2 décimas. El cielo está nublado, está fresca, las tardes ya están frescas, claramente otoñales, con más cara de otoño-invierno, pese a que hay un sol, pero más cara de otoño-invierno. Las temperaturas aquí en Santiago siento yo al menos que lo que venía haciendo, ya ha cambiado. Mañana y pasado aquí en la región metropolitana tendremos máximas probables de 17 grados con cielos parciales y el día miércoles despejado ya con 23 grados, más alta la temperatura como máxima probable. Revisamos qué ocurrirá en otras regiones del país. Bueno, a Rapa Nui, en la isla de Pascua, tendremos 24 grados como máxima y el cielo estará parcial. Y en Los Vilos, región de Coquimbo, tendremos cielo despejado y una máxima probable de 15 grados. Ya lo sabe, para tener cuidado. Hace 39 años que el mundo, un día como hoy, perdía a Bob Marley, leyenda del reggae, el ícono pop, ícono cultural a estas alturas, ¿no? En todo el mundo. Un adelantado a su tiempo, dicen los expertos, un visionario en cierto sentido, cuyas letras musicales y cuyas actitudes ante la vida se han convertido en tendencias seguidas por muchos, cada vez por más cantidad de gente. Esta noche recordamos a Bob Marley con Could You Be Loved. Y con eso despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.